Si pudiéramos viajar al año 1501 y si eres cristiano, lo que harías si se acerca el día domingo es ir a la iglesia. Como buen cristiano buscarías un lugar para ir a la iglesia y participar en el servicio de adoración. Sin embargo, en el siglo XVI, si es 1501, 1502, al entrar a la iglesia, el ministro hablaba en un idioma antiguo, un idioma que no se lograba entender. Me refiero al idioma latín. Incluso se cantaba en el idioma latín. Así que uno no comprendía absolutamente nada de lo que escuchaba. Además, el tiempo de la misa, de la Eucaristía, era más enfatizando el tema de alguien que murió sobre un sacrificio. Así que tal persona creyente, cuando salía del servicio de adoración en aquel entonces, su fe no se fortalecía porque no escuchaba la palabra de Dios. Es en ese contexto que distintos hombres y mujeres buscaron reformar la iglesia cristiana. Pero yo te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde sería ordinariamente el lugar y el día donde una persona cristiana podría fortalecer su fe? La respuesta obvia sería ¿en qué lugar? En la iglesia. ¿Cuándo? ¿Qué día? El día domingo. Así que algo que los protestantes, los reformadores realizaron es enfatizar distintas áreas y doctrinas. Por ejemplo, la famosa doctrina de la justificación por la sola fide o la doctrina de la salvación por gracia y no por obras. Pero algo fundamental para los protestantes fue la doctrina de la iglesia, la doctrina de la adoración particularmente, porque era la liturgia el instrumento, el medio por el cual distintas masas de personas se reunían para alabar a Dios. Entonces, ahí en el panfleto que estamos dando a todos, hay una lista de distintos protestantes que desarrollaron distintas liturgias. Y tenemos desde teólogos continentales, teólogos como Lutero, Bucero, Knox, Calvino, distintos teólogos prominentes de aquel siglo buscaron trabajar en una liturgia. Ahora bien, ¿qué es una liturgia? ¿Qué es liturgia? La palabra liturgia es una palabra bíblica, se encuentra en la Biblia y hay distintos pasajes donde encontrarás la palabra culto, la palabra servicio y la palabra en griego viene de liturgia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos habla de presentar nuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable, aceptables, que es nuestro culto o liturgia racional. Y la palabra liturgia viene de dos términos, que es la idea de trabajo y pueblo. Así que la liturgia es la estructura, la forma, el servicio que el pueblo de Dios brinda exaltando a su Señor. Entonces, quiero mencionar tres cosas acerca de la adoración dominical, acerca de la doctrina de la adoración y cómo los protestantes trataron este tema. Y en primer lugar, quiero que pensemos que la adoración se trata de una renovación pactual. En segundo lugar, se trata de la participación congregacional. Y tercero y último, que trata de una celebración misional. Así que puedes pensar y recordar estas tres frases o puntos con la idea de Señor del pacto, el pueblo del pacto y la señal del pacto. Así que en primer lugar, el Señor del pacto o la adoración se trata de una renovación pactual. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 21, este documento sistemático corto que los divinos, estos teólogos entre ingleses y escoceses que produjeron este material,
en capítulo 21, que trata sobre la adoración, enfatizan que la adoración no está en base a imaginaciones o invenciones de los hombres o incluso en sugerencias de Satanás, sino que la adoración está conforme a lo prescrito en las Santas Escrituras. Así que, ¿dónde encontramos cómo debemos adorar a Dios? Y la respuesta sería en las Sagradas Escrituras. ¿Pero en qué parte? ¿Dónde? Y algunos antropólogos han notado en distintas investigaciones que el ser humano es un ser por naturaleza religioso, homo religiosos. Es un hombre que busca adorar algo siempre, está en su naturaleza, en su corazón, servir a alguien. Pero también el ser humano fue creado como un homo litúrgicos. Y a esto me refiero que hay elementos, hay formas que encontramos en la Sagrada Escritura de cómo adorar a Dios. Y el primer hombre que fue creado fue Adán. Y Adán entra en pacto con Dios. Y el pacto es una relación, es una comunión entre el Señor y su siervo o su vasallo. Así que hay una relación particular. Y Adán debe entender que hay formas y maneras de cómo adorar a Dios. Y el apóstol Pablo, un gran teólogo, un gran fariseo de fariseos, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el contexto es de adoración. Y él menciona por lo menos estos puntos. Él dice que si oramos o cantamos, no solamente que sea por el Espíritu, sino que si oramos y cantamos, que sea con comprensión, con entendimiento. También continúa diciendo el apóstol Pablo que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, de armonía. Y todo lo que se haga debe ser decentemente y en orden. Así que el apóstol Pablo tiene estos principios clave. Y en el huerto de Edén, cuando Dios crea al primer hombre, lo crea con elementos particulares de cómo adorar a Dios. Por ejemplo, la idea de pacto, hay mucho que decir de esto, pero puedo apelar en el profeta Oseas, que el profeta Oseas hace un paralelo entre Israel y Adán. Y el pueblo de Israel ha pecado, ha roto el pacto, y el profeta Oseas nos dice que como Israel quebrantó el pacto, así también Adán rompió el pacto. Y los elementos que encontramos en Génesis 1, 2, es la imagen de que Dios es quien llama, quien elige o quien toma la iniciativa para llamar a Adán. Es Dios quien llama para que le adoren. En segundo lugar, también vemos que el Señor en el huerto le da instrucciones, le da su ley a Adán. Así que Adán debe meditar de día y de noche en la ley del Señor. Luego vemos a Adán que está como instruyendo, está hablando, está dando nombres a distintos animales. Luego, cuando se le presenta a su novia, Adán da una respuesta. Él confirma esto, él lo aprueba. Y por último vemos que el Señor bendice esta pareja, da su bendición, da su comunión, da su shalom. Pasamos al capítulo 3 de Génesis y ocurre el pecado. Luego el pueblo de Israel crece y Éxodo capítulo 19 al capítulo 24 encontramos una armonía, un esquema acerca de la adoración. Es una renovación del pacto. Y vemos también estos elementos que se repiten. Es Dios quien llama al pueblo de Israel, lo ha redimido, lo llama para que lo adore en la montaña sagrada que es el Sinaí, pero hay un elemento nuevo, y es que Adán pecó. Y ahora para adorar hay que estar limpios delante de un Dios santísimo. Así que el Señor manda que se laven sus ropas en Éxodo 19. Luego, el capítulo 20 de Éxodo, vemos que Dios habla, Él lee la ley, es lo que llamamos el decalogos, las 10 palabras,
Y Éxodo 21 al 23 es prácticamente como si el Señor está predicando los 10 mandamientos. Está enseñando de qué trata, pero también aplicando al pueblo de Israel. Y en el capítulo 24 vemos que el pueblo de Israel, a una sola voz, están respondiendo con aprobación. Y por último, en Éxodo 24 también hay personas que están comiendo en comunión con el Señor. Hay paz, hay shalom. Entonces, estos elementos se repiten no solamente en el huerto, sino también en el Sinaí. Y estos elementos notaron los protestantes que era vital y de suma importancia volverlos a desarrollar su liturgia y volver a las Sagradas Escrituras y ponerlo en práctica. Así que la adoración, lo que los protestantes buscaron acerca de la adoración es que sea bíblica, de que esté saturada de las Sagradas Escrituras. Así que, ¿qué es lo que cantaba la iglesia conforme los protestantes? ¿Qué es lo que cantaban? Salmos, salterios. Porque Dios le agrada que canten sus propias composiciones. Se leía la ley de Dios. Cada domingo se leía los 10 mandamientos para exhortar al pueblo y para instruir al pueblo. También se leía porciones de la Biblia. Cada domingo se leía partes del Evangelio, partes del Antiguo Testamento, parte de una epístola. Cada persona que iba el domingo salía leyendo grandes porciones de la Biblia. También el ministro predicaba verso a verso, explicando y aplicando cada porción de las Escrituras. Se recitaban los credos históricos, el credo apostólico, el de Nicea. No solamente se recitaba, incluso se cantaban. ¿Y qué oración la iglesia cristiana podría orar el domingo que no sería la más indicada que la misma oración que el Señor nos ha enseñado, que es el Padre Nuestro? Así que también la iglesia protestante buscó tener todos estos elementos donde empieza con un llamado de adoración, hay una confesión de pecados, hay una declaración de perdón, se leen las Sagradas Escrituras por distintas partes entre el Antiguo y Nuevo Testamento, se recitaba el credo, que es una porción sistemática, breve, de las creencias básicas y doctrinales para la iglesia cristiana, y se oraba el Padre Nuestro. Así que cada creyente que salía de aquella iglesia, una iglesia protestante, salía lleno de las Sagradas Escrituras. Así que la adoración se trata de una renovación pactual donde entendemos que el Señor es el Señor del pacto y Él ha estipulado cómo debemos adorarle, que es conforme a su Sagrada Escritura. Y ese es el lema, sola Escritura, fue el lema de la Reforma. Y en segundo lugar, no solamente ver estos elementos de pacto que encontramos en la Biblia, sino también que se trate de una participación congregacional. Adoramos solo a Dios, pero no solos. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 21, el artículo o el párrafo 3, al final termina diciendo que las oraciones deben hacerse oralmente en una lengua conocida. Así que algo que promovieron los protestantes fue la traducción de la Biblia. El ministro predicaba y se cantaba en la misma lengua o idioma en donde se encontraba la iglesia. Y en Juan capítulo 2, por ejemplo, tenemos al Señor Jesús que va a Jerusalén, al templo. Y es una imagen que todos los conocemos, ¿no? Es el Señor Jesús que entra al templo y Él está botando las mesas de los cambistas, a todos los comerciantes que están con sus animales. Y un pensamiento superficial sería: el Señor perdió los estribos, quizás fue un lapsus. Pero ¿qué es lo que realmente sucedió? Y es que el templo estaba dividido en distintos patios o atrios. Había un patio para los levitas, había otro patio para las mujeres, pero había un patio más grande y ese patio era para los gentiles, para los extranjeros, para los no israelitas. ¿Y dónde estaban los comerciantes?
en el patio de los gentiles. Así que imagina cómo es adorar a Dios en este contexto. El ruido de animales, el ruido de las monedas, el olor que producen los animales. Así que el Señor Jesús muestra no solo su descontento, su rechazo a los ministros que han permitido que su casa se convierta en una casa de negocios, un obstáculo potencial para adorar al Señor. En este contexto, hace un paralelo a Isaías 56. En Isaías 56 hay una profecía, un anuncio donde el Señor va a llevar a su montaña sagrada para que le adoren. Y es que la adoración es un lugar que se trata de una casa de oración. ¿Pero para quién? ¿Para todos los israelitas? ¿Para todos los académicos? No, para todos los pueblos, para todas las naciones. Entonces, eso es lo que buscaron los protestantes, limpiar, purificar estas iglesias y que se conviertan en casa de oración para el beneficio de muchos pueblos. Y es que nuestra adoración es un reflejo de la adoración celestial. Y la adoración celestial lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Allí, por ejemplo, encontramos que distintos cristianos en los cielos están adorando, cantando a una sola voz, están dando respuestas a una sola voz, están participando todos. En minutos voy a sentarme y terminar esta charla y voy a orar y voy a terminar diciendo amén. Y la idea no solamente que digamos amén despacio o unos cuantos. La idea es que cuando la iglesia participa sea solamente una voz, fuerte, clara, solemne. Así que cuando alguien termina de orar y dice amén, es una confirmación fuerte. Así que espero que se pueda escuchar algo fuerte, solemne, amén. Así que, por lo tanto, los protestantes buscaron que toda persona podamos escuchar la palabra de Dios, responder, leer, confesar, cantar, orar y comer. Todos. La adoración no se trata de algo exclusivo, sino inclusivo. Así que adoramos solo a Dios, pero no solos. Y en tercer y último lugar, no solamente es una renovación pactual donde vemos al Señor del pacto, no solamente es una participación congregacional donde vemos el pueblo del pacto, sino en tercer y último lugar se trata de la señal del pacto o la señal del nuevo pacto, una celebración misional. ¿Y cuál es la imagen de la adoración cristiana? ¿Cuál es la imagen de la adoración dominical? No se trata de adorar el día domingo y que sea como ir a un patio de comidas. No se trata de ir a una conferencia académica, como lo estamos ahora. No se trata de ir a un concierto musical y ser expectantes de un solista o un grupo musical. No se trata de ir por entretenimiento a un cine. La imagen que tenemos de la adoración dominical cristiana es la imagen de una boda, es la imagen de una fiesta, es la imagen de un banquete escatológico. Entonces, se trata de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, Juan nos revela que la adoración es fuerte, rugiente, están diciendo aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué están celebrando? ¿Por qué están de alegría? Dice, alegrémonos y gocémonos. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, su iglesia, se ha preparado y se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. En el primer siglo, las bodas se desarrollaban de distintas maneras y había un proceso. Los novios se hacían promesas, compromisos, pero aún no eran esposos. El novio tenía que ir a casa de la novia
hablar con su apoderado, ya sea su padre, su tío, su hermano, un familiar, un apoderado, y tenía que hacer un pago. El precio, la novia tenía un precio, y es que esto mostraba y evidenciaba que tal persona que va a tomar a esta novia tiene las posibilidades económicas para poder proteger a esta hija, hermana, sobrina. Así que al apoderado, al ver que el novio daba este dote, este precio, este pago, él en confianza, tranquilo, podría entregar a la novia. Y el novio regresaba a su nueva casa o a la casa de sus padres y llevaba a su novia. Y la fiesta duraba como unos 7 días. Ese es el contexto. Es Cristo quien ha pagado el precio con su vida. Y hay fiesta, celebración. ¿Y cuál es esa señal del nuevo pacto? En Mateo 26, en el verso 28, el Señor Jesús, a lo que llamamos Jueves Santo, Él dice que lo que está por beberse, dice que es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. La primera vez que escuchamos esto es en Éxodo 24, donde Moisés dice, esta es la señal del pacto. Así que hay un paralelo aquí. Después de que se derrama la sangre en Éxodo 24, hay comida. Y así el Señor Jesús en Mateo 26, al decir estas frases litúrgicas, está diciendo que se viene la comida. Así que una de las cosas que los protestantes buscaron es participar de la Santa Cena, que sea una fiesta, una celebración, no una misa como estar en un velorio o un funeral. Y ha habido una tensión en los protestantes de cuántas veces se va a celebrar la cena en un año. Y en minutos se va a hablar un poco de la Santa Cena, así que no voy a mencionar mucho, pero puedo apelar a Juan Calvino, que él buscó celebrar la Santa Cena cada domingo, aunque sus intentos no logró, porque había alcaldes y otras personas que no tuvieron esa visión de Calvino. Pero estaba en el corazón de la mayoría de los protestantes que cada domingo se participe de la Santa Cena. Y es que pensando en Isaías 25, la cena es un evento presente, es un evento que recuerda algo pasado, pero es un evento también escatológico. Es un evento que nos recuerda el final de nuestros días y el inicio de una nueva era. Así que, ¿por qué no celebrarlo? Yo, para tener una amistad con alguien, como desayuno, almuerzo, ceno. No tengo ni un amigo con aquella persona que nunca haya comido algo. Con casi todos mis amigos he comido algo. Y es que la comida es como un sello, una señal que reúne la fraternidad. Y eso es lo que sucede en la Santa Cena. El Señor nos dice, ven, siéntate a mi mesa y comamos. Así que la adoración se trata de ver las Sagradas Escrituras y la forma ordinaria, enfática que encontramos es acerca de una renovación pactual. Se trata de que todos participamos como una sola voz y cuerpo, y también se trata de recordar que es una celebración. Y cuando salimos de la iglesia, estamos preparados para nuestra misión, para extender el reino de Dios a toda tribu, lengua y nación. Así que permíteme terminar con algunas observaciones. Y es que algo que buscó la Reforma es estar saturados de la Biblia el día domingo. Y hoy, ¿cómo son las formas de adoración de muchas iglesias latinoamericanas? Si fuésemos a 1501 y un cristiano va a la iglesia, ¿cómo saldría? Su fe no fortalecida. En 2 días vamos a ir
a la iglesia el día domingo. Y quienes están viendo la transmisión en vivo, si son cristianos, van a entender la necesidad y el llamado y el mandato de adorar el día domingo. Pero la pregunta que quiero que pienses esta noche es, ¿cómo va a ser esa adoración? ¿Cómo vas a salir de ese espacio y tiempo? Y es que debemos estar llenos de la palabra de Dios. Y hoy en día Roma gana mucho a iglesias evangélicas. Hoy en día Roma lee distintas porciones de la Biblia, muy distinto a muchas iglesias evangélicas que solo se lee un versículo y se hace un monólogo. O incluso los sacramentos. Se ha tomado que el bautismo y la Santa Cena sea algo solamente para adultos y algo que se hace una vez o dos veces al año. Hemos dejado los sacramentos. Pero debemos recordar que la adoración busca glorificar a Dios. Y con esto termino. El fin principal del hombre, lo que trataron los divinos de Westminster, ingleses y escoceses, fue responder a la pregunta, ¿cuál es la meta o el fin principal de todo hombre? Y es que la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y de eso se trata la adoración, de glorificar a Dios, soli Deo gloria, y así encontrar deleite y alegría.